Hace algún tiempo atrás nos tocó ir a vivir por mi trabajo, fuimos trasladados a una ciudad, a una nueva ciudad. Era una ciudad mucho más grande de la que habíamos estado viviendo anteriormente y recuerdo que cuando llegamos a esa ciudad algunas personas nos dieron algunas recomendaciones de cómo movernos y entre esas algunas recomendaciones que nos dieron, nos dijeron o nos advirtieron un poco acerca de algunos hechos de inseguridad que podrían haber. Justo recuerdo que en la cuadra del barrio donde nos tocaba vivir, había en la esquina de nuestra cuadra un grupo de chicos de esos que no precisamente te inspiran la mayor confianza que se diga, que pasaban sentados allí todo el día. Yo iba, venía, los saludaba, trataba de ser amistoso con ellos y miraba que siempre su rostro era así, serio hacia mí, ¿no? En esos días me invitan a un retiro y me tocaba predicar, estuvimos en el retiro y en uno de los momentos de recreo converso con una de las personas que estaba ahí, un doctor que se había mudado a esa ciudad hace un par de años atrás, y conversando entre una cosa y otra, la adaptación, llegamos a hablar un poco el tema de la inseguridad o de las situaciones de asalto, de robos que podrían haber en la ciudad, y él me cuenta lo siguiente y me dice, hace un año atrás entraron en mi casa, me entraron a robar. Un día a la noche estábamos durmiendo y de repente siento un golpe fuertísimo en la puerta, ¡pum! Dice, cuando yo escucho eso, me despierto inmediatamente porque fue muy fuerte y me levanto, salgo de la pieza y cuando veo, ya hay tres personas que están ahí adentro de la casa con pistola y yo digo a mi esposo inmediatamente, llama a la policía, nos están entrando a robar, pero ya era demasiado tarde, se acercaron hacia la pieza, me golpearon con la pistola, me rompieron la cabeza, me hicieron sangrar, sacaron a mis hijas de la pieza, apuntaron a ellas con la pistola. Fue una situación muy, muy traumática, me contaba él, ¿no? Y les robaron, y fue una cosa realmente horrible. Yo escuchaba eso y me iba asustando. Imagínense ustedes, yo acababa de llegar a esa ciudad, así que ¿qué podía pensar de eso que estaba ocurriendo? Justo escucho esto que él me cuenta y un par de días después yo tengo un perro al cual saco a caminar a la mañana o a la noche cuando llego de mi trabajo y uno de los días que saco a caminar al perro, uno de los vecinos me llama, un señor de edad me llama a mí y me dice, vení, te quiero decir algo, dice. Quiero decirte que tengas mucho cuidado. Vos estás saliendo con tu perro, venís a la noche, salís y vos sos nuevo en este lugar y vos no conocés a la gente de acá, dice. Esos muchachos que pasan en la esquina son peligrosos. Me acuerdo que me pregunta, ¿vos tenés pistola por las dudas? Y yo me sonreí, a la vez me asusté, ¿no? Cuando él me dijo eso. Y me dice, bueno, tened mucho cuidado porque han entrado a robar en este lugar, han entrado a robar en aquel lugar, ellos le avisan a gente de otro lugar y otros de otro lugar vienen acá y ellos van a otro barrio y así se manejaban. Me dijo eso y la verdad que imagínense ustedes cómo me pudo haber dejado el corazón, ¿no? Con miedo, acabamos de llegar en esos días y justo al lado de nuestra casa se estaba construyendo una pequeña casita y no habían puesto todavía ni las ventanas ni las puertas en esa casa. Y yo recuerdo que de ese día que este señor me dijo esto, todos los días yo pensaba, si llega a mi casa, ya me imaginaba por la historia que me había contado el doctor, van a llegar y a romper la puerta y decía, si llegan es a las 2 3 de la mañana cuando uno está durmiendo. Así que imagínense, a esa hora yo pasaba en vela totalmente. Y me acuerdo que todos los días a la mañana, a las 2 3 de la mañana corría la cortina de la ventana de mi pieza que daba a la calle y vigilaba y hacía una inspección por toda la calle, ¿no? Pero imagínense, un día, recuerdo, era para amanecer un sábado, despierto a las 3 de la mañana, corro la cortina un poquito y hago la vigilancia de rutina y cuando veo tres hombres están saliendo de la casa que se estaba construyendo al lado de mi casa y que el patio daba con el nuestro, están saliendo de la casa. Imagínense ustedes, me llené de horror cuando vi eso, ¿no? Y dije, seguro fueron hasta el fondo y vieron cómo podían cruzar a nuestra casa y me empecé a llenar la cabeza de un montón de pensamientos, así que en ese momento empecé a orar, no dormí, obviamente no dormí el resto de la madrugada hasta amanecer y a pedirle al Señor que nos protegiera. ¿Qué situación traumática puede ser eso? Porque yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Ven? Llegan ellos, yo soy, bueno, el hombre de mi casa, ¿no? Están mis hijos pequeños, mi esposa, es mi responsabilidad velar por ellos.
Esta historia que yo les cuento me hace pensar o me hace recordar una historia en la Biblia de un hombre que vivió una situación así muy extrema, al límite, donde tuvo que encontrarse con un peligro inminente en realidad para él y toda su familia. Era realmente una amenaza de muerte para todos, difícil. Pero es una historia realmente inspiradora porque nos muestra cómo cuando un hombre en los momentos de crisis y dificultad se vuelca a Dios y pone toda su confianza en Él, el Señor es capaz de proteger a sus hijos y de cambiar las circunstancias más adversas que le pueda tocar vivir a cualquier ser humano. Los cristianos tenemos esas herramientas para nosotros y en el día de hoy yo quiero analizar contigo, quiero compartir contigo una historia muy linda, es la historia de Jacob, cuando tuvo que enfrentarse a su hermano Esaú. Está en el libro de Génesis, el capítulo 32 y 33, y quiero compartir algunas lecciones que yo encuentro de Jacob. Te digo un poco el contexto. Jacob había huido de su casa, había pasado 20 años afuera, porque había engañado a su hermano y le había robado la primogenitura. El hermano Esaú, airado, había prometido que lo iba a matar y que se iba a vengar en realidad de Jacob matándolo, ¿no? Jacob huyó, en esos 20 años que huyó fueron de dolor para él, su madre murió, él no pudo estar presente en ese momento, vivió muchas situaciones duras lejos de su casa. Ahora han pasado 20 años, Jacob ya tiene una familia grande, muchos hijos, y Dios le dice que vuelva a la tierra de la cual él había salido, la tierra de sus padres. Habían pasado 20 años, pero Jacob todavía guardaba en su corazón ese sentimiento de temor por lo malo que él había hecho hacia Esaú y la venganza que Esaú había prometido que iba a ejecutar en contra de él. Pero Jacob se ha convertido en un hombre que empieza a confiar y a depositar toda su fe, toda su vida en las manos de Dios, y ahora, obediente a lo que Dios le dice, Jacob decide emprender el regreso a su tierra, junto con toda su familia, sus mujeres, sus hijos, todo su ganado, todo lo que él tiene. Un viaje largo, imagínense en ese tiempo, ¿no? Y cuando él va llegando, Jacob sabe que su hermano lo va a esperar o tiene que encontrarse con él. Así que él manda mensajeros para preparar el camino, les manda regalos, les manda ganado, para apaciguar el corazón de Esaú y que no haya ningún contratiempo. Y es ahí donde ese es el contexto, y quiero empezar a leer algunos textos de la Biblia y de ahí sacar algunas lecciones de lo que a Jacob le toca vivir en ese momento. Capítulo 32 de Génesis, versículo 6 dice así: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Imagínense. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Vamos a parar acá primero, vamos a detenernos 6 y 7, el próximo vamos a leer el 8. Jacob trata de apaciguar el corazón de Esaú y ahora manda mensajeros, pero cuando los mensajeros vuelven, lo que traen es una noticia de horror que llena de angustia y de temor el corazón de Jacob, porque Jacob recuerda que Esaú es un hombre bravo, ¿no? Que ha jurado venganza, y ahora le dicen: viene hacia ti, pero viene con 400 hombres. Y cuando Jacob escucha eso, sabe que Esaú no viene en son de paz, que no viene con un mensaje de tregua, de amistad. Y él se llena de horror y de espanto y dice: no puede ser lo que va a hacer Esaú sobre mi familia. Y empieza a imaginarse, piensen conmigo, él tiene mujeres, niños que dependen de él, pastores simplemente que no son guerreros, no saben cómo pelear, llevan mucho ganado, y enfrente de él vienen 400 hombres de guerra a enfrentarse con él. Jacob se da cuenta que todo está perdido, que si Esaú llega a encontrarse con ellos va a ser un desastre, va a haber sangre por todos lados y mortandad, y se llena de angustia. Miren, el texto dice que él se angustió y tuvo gran temor. A veces uno lee eso pero no dimensiona, pero piensen ustedes, y yo en la historia que les conté, yo les digo, yo tenía temor. Yo dije: si esos hombres cruzan el muro, si rompen la puerta de atrás de mi casa y de repente los veo adentro, ¿qué hago yo? Con mi esposa y con mis hijos yo los tengo que proteger. Ahora imagínense a Jacob, está allí y sabe que estos hombres vienen con un designio de muerte para ellos. Se llena de una angustia terrible.
Saben que esta historia de Jacob es realmente tremenda, dramática y muy útil para nosotros porque todos en la vida tal vez nos enfrentamos a una situación tan dura, tan dramática como la de Jacob, de saber que hay 400 hombres que vienen a matarnos. Y miren, yo digo, si yo con 3 hombres, con 5, con 7 en mi casa me lleno de espanto, imagínense ustedes pensar que un ejército entero viene a buscarte. Y ahora Jacob se siente realmente perdido. Él es el líder de esa casa, es el líder de toda la gente que está con él, y él tiene que hacer algo. ¿Pero qué puede hacer? No hay nada, no hay herramientas en sus manos para enfrentar esta situación tan grande, tan dramática. ¿Se han dado cuenta que la vida es así? No podemos venir a este mundo y vivir 20, 30, 50, 60 años y no enfrentar situaciones que a veces son límites para nosotros. A veces hay situaciones que nos prueban hasta el máximo y que nos llenan a veces de angustia o de temor porque simplemente sentimos que no tenemos herramientas para luchar contra ellas, que no hay nada en nuestra mano que nos dé capacidad de hacerle frente. Hay momentos y situaciones que nos asustan. Si hemos perdido un trabajo, ¿qué vamos a hacer? Hay una familia que mantener, una casa que alquilar, que pagar, hay cuentas que pagar, hay hijos que mandar a la escuela, al colegio, a la universidad. Y uno dice, Dios, ¿qué hago? Y si eres un hombre, el hombre de familia, el líder de tu casa, tu madre también, que lleva responsabilidades, uno se pregunta y dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Se viene el vencimiento de las cuentas, ¿de dónde saco el dinero? Por favor, ayúdame. Uno tiene angustias a veces y tiene temores también, ¿o no? Nos suele suceder humanamente. O si nos toca enfrentar una enfermedad que es límite, que nos dice que hay poco tiempo de vida, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, mi familia depende de mí, yo necesito estar vivo. ¿Y mis niños? ¿Quién los va a mantener? Mi esposa, mi hogar. Hay situaciones que a veces son dramáticas para nosotros. Todos en algún momento nos toca vivir una situación así. Y ahora Jacob está en esa situación, pero miren, yo quiero compartir 3 o 4 lecciones que yo veo de la vida de Jacob profundas y que son realmente una inspiración y un modelo a seguir para nosotros cuando estamos ante situaciones difíciles. Los patriarcas, los profetas, los hombres de Dios no fueron hombres que muchas veces sumamente santos, fueron hombres sí santos porque se volvieron a Dios, pero también con errores, con dificultades, con caídas, con falencias en su vida. Pero lo que los hizo ser santos a ellos, lo que los hizo ser hombres de Dios, no fue que no tuvieron errores tal vez, sino que fueron capaces de en medio de los errores, en medio de las dificultades, tener la capacidad de reconocer quién era su fuente de sostén y de poder. Y ahora Jacob se siente en una dificultad muy grande, muy grande. Y miren el versículo 9 dice así, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y escuchen el 11, dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Miren ahora la situación. Jacob está ahí y sabe que no hay nada humanamente que pueda hacer. A veces esas circunstancias tan difíciles y complejas se terminan siendo una bendición para nosotros, cuando sentimos que el hombre no tiene nada que hacer, cuando en nuestras manos no hay posibilidad para arreglar ninguna situación, porque cuando nosotros sentimos que podemos hacer algo, que nosotros podemos arreglar la situación, muchas veces se nos olvida buscar a Dios con intensidad, pero es cuando no hay salida, cuando estamos entre la espada y la pared, que ahí el hombre reconoce que solamente hay una fuente de socorro, de sostén y de poder para él, y esa fuente es Dios. Y ahora Jacob está allí, ¿qué hago? Él se siente mal porque en la situación en la que está, que su familia corre riesgo, que está en un peligro de muerte, él siente que es por culpa de él, por haberle mentido a su hermano años atrás, por haberlo defraudado, por haberlo engañado, y él siente que ahora la desgracia sobre su familia es parte de su culpa. ¿Cuántas veces nos ocurre eso en la vida? ¿Cuántos padres hay que se sienten sumamente culpables al ver el dolor de sus hijos y lo que ellos han causado con sus acciones? ¿Cuántas veces nos duele el corazón al ver que sobre aquellos que nosotros amamos hay dificultades y problemas y dolores, y esas dificultades y problemas son culpa de las acciones que nosotros hemos tomado?
Qué tremendo. ¿Saben cuánta responsabilidad hay sobre nuestros hombros en cada una de las decisiones que tomamos? Porque todos tenemos madres, padres, hermanos, tíos, tenemos hijos que dependen de nosotros, que de alguna manera nuestras vidas los afectan muchísimo a ellos también. Cada decisión, cada acción que nosotros tomamos tiene una repercusión. Y ahora Jacob está allí, pero lo primero que hace Jacob, y es la primera lección que yo veo, cuando los cristianos enfrentan las dificultades, los problemas, ellos tienen una fuente de salida, una roca de la cual asirse, y ellos buscan a su Dios en oración. Para los cristianos la oración es un arma, es una herramienta, es la mano que mueve el brazo poderoso de Dios cuando se ejecuta con fe. Ahí está Jacob. Ahora él no puede guerrear contra su hermano, pero él va a derramar su alma delante de Dios en oración. Es lo único que le queda, orar. Es lo único, pero es lo más poderoso que podemos hacer. Es lo único, pero es lo más grande y lo primero que tenemos que hacer. Orar, orar y orar. Cuando las dificultades nos rebasan y aun cuando son pequeñas, orar, orar y orar. El cristiano ora a su Dios, clama al Señor, le presenta su vida, sus dificultades, sus problemas a su Dios. Eso hace un cristiano. Y ahora Jacob dice: Dios, por favor, líbrame, solo tú puedes hacerlo. Líbrame de la mano de mi hermano. 400 hombres vienen a matar a mi familia. Ayúdame, solo tú eres mi escudo, solo tú, Señor. La oración, hermanos míos, saben que en la oración hay un poder extraordinario. Cuando los hombres depositan fe en la oración, el cielo se abre, Dios responde. Porque es así, porque Dios no puede pasar por alto la oración que emana del corazón, de fe de un hombre que humildemente se humilla ante Él. Hagamos uso de la oración. ¿Cuántas veces nos vemos ante situaciones límites y nosotros buscamos solución con nuestra familia, con nuestro vecino, con el jefe, con 1000 personas antes que ir a Dios en oración? Solamente Dios, y Dios es la fuente de ayuda y de poder y el primero al que tenemos que consultar. Y qué bueno que a veces se nos caen todas las estanterías, toda la ayuda humana para que reconozcamos que en Dios está el poder y la esperanza para sus hijos. Ora, cristiano, ora, porque Dios espera que ores y que clames a Él, y cuando lo hagas de corazón, el cielo se moverá en tu ayuda, ángeles serán enviados y Dios jamás dejará uno solo de sus hijos sin auxilio, jamás. El cristiano en las dificultades ora, en el tiempo de guerra ora, en el tiempo de paz ora. La primera lección, hermanos míos, es que ante las dificultades que enfrentamos, la oración está disponible para nosotros. La segunda lección que yo veo acá, que para mí es tremenda, Jacob dice así, en el versículo 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Cuando vamos a orar tenemos que ir a Dios en actitud de humildad y mansedumbre. Ahora Jacob reconoce que él no es nada ni nadie, que no es digno de las misericordias de Dios, y llega con un corazón lleno de reconocimiento y gratitud por lo que Dios ha hecho por él. Vas a ir a orar, pero no puedes hablarle a Dios como que tú eres el jefe de Dios, el patrón de Dios. Ve y humíllate ante el Señor, porque dice: si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y busca mi rostro, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Cuando vamos a Dios en oración debemos de ir en humildad, porque nos presentamos en audiencia ante el Dios del universo poderoso y temible. No podemos ir con un aire de altanería y diciéndole a Dios lo que tiene que hacer por nuestra vida. Vamos a rogar al Señor su misericordia. Vamos a implorar que tenga piedad de nosotros, porque no somos dignos, porque todos hemos cometido errores y hemos defraudado a Dios en algún momento de nuestra vida. ¿Cuántas veces me he arrodillado con vergüenza pidiéndole a Dios su ayuda? Porque no me siento digno, porque recuerdo mis pecados, mis errores delante de Dios. Si vamos a Dios hay que ir en humildad diciéndole: Dios, yo no soy nada, no soy nadie, pero te necesito. Y el argumento más poderoso que podemos usar en nuestra oración es nuestra más profunda necesidad de Dios. Cuando Dios nos ve impotentes, incapaces, reconociendo quiénes somos, jamás nos dejará sin auxilio. Y ahora este hombre que se ha convertido de un engañador, de un suplantador, en un hombre que empieza a confiar en Dios, dice: no soy nada, no soy nadie, menor soy
que todas las misericordias que tú has tenido conmigo, ayúdame por favor. Y la tercera lección, la segunda es que cuando vamos a Dios en oración tiene que ser con un acto de humildad. Cuando lo buscas a Él, cuando clamas al Señor, póstrate ante tu Dios en humildad. Y la tercera lección que yo veo, el versículo 11 dice, líbrame de la mano de mi hermano Esaú porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y dice el 2, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Miren, yo veo antes de la tercera lección, qué dramático, un hermano temiendo de su otro hermano que le quite la vida. Qué triste, qué horror. Dos hermanos que estuvieron en el mismo vientre, que nacieron el mismo día, ahora el diablo los ha convertido en enemigos y uno quiere matar al otro. Eso hace el pecado, pero allí Dios va a resolver esa situación de división, de pleito, de contienda, y se manifestará por la acción decidida de uno de ellos de buscar a Dios en oración. Y ahora la tercera lección es que cuando vamos a Dios en oración tenemos que hacer invocando su nombre, su palabra y las promesas que Él nos ha dado. Porque Jacob dice, yo porque volví porque tú me lo dijiste. Estoy parado donde estoy porque estoy en obediencia a tu nombre. Y cuando saben, hermanos míos, en la dificultad viene a nuestra vida porque estamos allí en obediencia al Señor, tenemos que quedarnos tranquilos y serenos. Porque Dios nunca abandonará a sus hijos obedientes que están en medio de la dificultad por obedecerle. Y ahora Jacob invoca la palabra de Dios y le dice, tú me dijiste, vuélvete, tú me dijiste que me bendecirás. Yo creo en tu palabra, yo me aferro a ella. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando vamos a Dios en oración. Yo voy a Dios en oración y tengo una serie de versículos que repito siempre todas las madrugadas cuando oro al Señor y le digo, Señor, tú has dicho, el que crea en mí, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te ha dicho que al que cree todo le es posible? ¿No te he dicho que conforme a tu fe sea hecha? Y me arrodillo y le recuerdo, Señor, tú has dicho, si crees verás la gloria de Dios. También recuerdo ese texto que dice, no te dejaré si no me bendices, y ahí vamos a ir. Y todos los días cuando oro le digo, Señor, yo creo en tu palabra, creo en la misericordia que tú tienes para nosotros, creo que has dicho que nos amas y que nunca nos dejarás. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tú lo has dicho, tú has empeñado tu palabra, tú has dicho que aunque hayamos pecado, si vamos arrepentidos delante de ti, habrá perdón en tus manos y en tus brazos para nosotros. Hay que invocar las promesas de Dios. No hay un hombre que venga y clame por perdón, que clame por el Espíritu Santo, que clame para tener un carácter semejante al de Cristo, que clame para hacer la obra del Señor y que Dios no conteste esas oraciones. Cuando clamamos al Señor de acuerdo a las promesas que Él nos ha dado, el Señor contestará. Arrodillémonos, Señor, úsame por favor, yo soy tu siervo. Tú has prometido que me ayudarás. Tú has prometido que no me dejarás. Tú lo has dicho en tu palabra. Y puede faltar cualquier cosa en el mundo, se pueden desplomar los cielos antes que Dios deje de cumplir su palabra. Jamás lo hará. Él cumple su palabra hacia nosotros, pero tenemos que aprender a creerla. Y ahora Jacob se aferra, se para en Dios y en su palabra y le dice, tú has dicho que me bendecirás. Y miren la cuarta lección que yo veo, Jacob sabe que la situación no es dramática, es dramatiquísima. Entonces Jacob hace algo. Versículo 24 del capítulo 32 dice, así quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba y le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora Jacob, la cuarta lección es que un hombre tiene un lugar secreto de oración donde va a buscar a Dios solito. Porque no es lo mismo que yo ore en la iglesia delante de todos, oro con mi familia, es importante, pero hay momentos que yo tengo que orar solo con Dios, batallar con el Señor en oración, abrirle toda mi alma. Los cristianos necesitan practicar la oración privada. Nuestro maestro le enseñó en Getsemaní una y otra vez, una noche entera, en las madrugadas clamando, orando al Señor. Y ahora Jacob en soledad derrama su alma delante de Dios, pide perdón por sus pecados, sabe que son sus pecados los que lo han puesto en ese peligro. Es verdad que a veces son nuestros errores los que nos han puesto en la situación en la
que estamos, pero aún no debemos desmayar, porque aún en medio de las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza de parte de Dios para sus hijos que claman a Él. Y ahora Jacob empieza a orar y pide a Dios que lo perdone, y pide a Dios que no tome en cuenta su pecado y que proteja a su familia, y clame. Y yo me pongo en el lugar de Jacob, ¿saben? Yo tengo 2 niños, uno de 6, uno de 3, mi esposa, mi familia, que siento que depende en gran medida de mí. Y yo hay algo que le pido a Dios: Señor, por favor, guárdame cuando me toca manejar grandes distancias, en algunos momentos que me toca viajar o diferentes situaciones de mi vida. Yo le digo: Dios, por favor, yo te pido que preserves mi vida. Y saben, los que somos padres lo entendemos y sabrán esto: cuando tenemos hijos que dependen de nosotros, nuestra vida en realidad pasa a un segundo plano y pensamos en que nos debemos a ellos y que ellos nos necesitan. Yo le digo: Dios, por favor, guárdame, protégeme, no deje que, si voy manejando, que me duerma, que pueda tener siempre una mente alerta, porque yo necesito estar vivo para mis hijos. Y ahora Jacob vela y ora porque su familia depende de él. Él tiene que orar por su familia, y eso hacen los hombres, los sacerdotes de su hogar, los padres de familia. Oran por su familia, imploran por sus hijos, derraman su alma delante de Dios, piden que ángeles protejan su casa, que estén allí presentes. Y ahora Jacob dice: por favor, perdona mi pecado. Y miren, saben que en la Biblia a veces Dios acciona así, de repente aparece para ver cómo vamos a reaccionar, y pareciera como que es un enemigo, pero no, quiere ver nuestra profunda reacción, como cuando Jesús aparece en la barca caminando sobre el arca, sobre el agua, y los discípulos están en la barca y se asustan y creen que es un fantasma. Ahora Jacob está de rodillas, es noche, es oscuro, pueden haber fieras, él está temblando, clamando a Dios, pueden haber bandidos o los mismos soldados de Saúl que lo haya enviado, y él de rodillas orando, y de repente siente una mano que lo toma en el hombro. Y cuando siente eso, Jacob imagina: es un enemigo que viene para destruirme. Y en ese momento lo único que reacciona es el instinto de defenderse. No puedo dejarme morir, no me pueden matar, mi familia depende de mí. Y Jacob despliega todas las energías que tiene. Va a luchar hasta lo último por sus hijos, va a luchar hasta la última gota de energía por su familia. Y él lucha y lucha 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero no se va a rendir. No puede ese día morirse en ese lugar, su familia lo necesita. Y no va a morir, de ese lugar va a salir herido, pero más fuerte que nunca. Va a salir habiendo derramado su alma delante de Dios, sintiéndose débil pero fuerte a la vez. Y el ángel, es un ángel el que lucha con él, con Jacob. Allí dice el título: Jacob lucha con el ángel. Y cuando ya llega la mañana, han pasado horas peleando, el ángel dice: déjame porque raya el alba. Pero Jacob quiere asegurarse de algo: que Dios ha perdonado su pecado, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a ayudar. Y a Jacob, aunque le duele porque le desencajó, le coyuntó la cadera, Jacob ahora dice algo: no te dejaré si no me bendices. No te suelto hasta que me bendigas, hasta que me des una señal que el cielo me ha perdonado y me ha aprobado. Y se aferra a él. Y esa expresión me encanta, la uso cada día en mi oración, y deberíamos nosotros decirle a Dios: yo no te suelto hasta que me bendigas, Señor, nunca. Me voy a ir de tu lado hasta que me bendigas. Bendíceme, Señor, bendíceme. Necesito tu bendición. No te dejaré si no me bendices. Clama a Dios y dígale: Dios, no te dejo. Bendíceme, te necesito. Jacob ha derramado su alma delante de Dios. Y ahora no hay nada más que hacer. Porque eso es lo que tenemos que hacer: darle todo a Dios y después dejarlo todo en sus manos. Capítulo 33 relata el encuentro que ellos tuvieron. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces él repartió a sus niños, a Lea, a Raquel, a las siervas. Versículo 33 dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Miren ustedes qué dramático, ¿no? Jacob ahora viene rengueando, viene cojo, no puede caminar, está herido. Del otro lado y enfrente de ellos está Esaú con 400 hombres. 400 hombres contra un hombre solo con su bastón, que ahora está cojeando, que no puede caminar. ¡Qué escena!
Qué dramática. De un lado están los guerreros, del otro está un hombre débil, pero acompañado por los ángeles del cielo, porque ha derramado su alma delante de Dios en oración. No tema, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Al cielo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ángeles que velan alrededor de sus hijos aún en las más cruentas batallas. Y ahora cuando ellos se van a juntar, Jacob pasa delante de su familia, él da la cara. Él va a enfrentar la situación, pero ahora Jacob ya no tiene miedo. Ya está confiado, sea lo que sea, pase lo que pase, Dios está con él y sabe que Dios lo acompañará. Y miren lo que sucede. Versículo 5 dice, y alzó sus ojos. Versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Miren ustedes, el que venía para matar a Jacob, para vengarse de él, ahora ve a su hermano menor, porque Jacob, aunque eran gemelos, era menor. Viene herido, viene pálido de una noche de desvelo de pelea, viene cojeando. Pero ahora Esaú se conmueve al ver a su hermano menor herido y el corazón de piedra, vengativo, lleno de rencor, es quebrado por el poder del Espíritu de Dios, por un hombre que ha orado toda la noche y ahora no va a destruir a su familia. Corre a su hermano y lo abraza y lo besa y lloran juntos. La oración reconcilia a la familia. La oración rompe los problemas más grandes, los rencores más profundos. La oración nos mantiene unidos como familia. Y ahora ese hombre rudo, con delante de sus 400 hombres, llora ante su hermano. Y yo creo que esos hombres, 400 rudos, deben haberse conmovido al ver esta escena de dos hermanos que se volvían a encontrar después de 20 años. Hermanos míos, ¿se dan cuenta qué capítulo dramático? Saben que en la Biblia se habla de la angustia de Jacob, que lo que a Jacob le tocó vivir, le tocará vivir al pueblo de Dios en los últimos tiempos en esta tierra. Jacob está allí, ha vencido, ha logrado salvar a su familia. Quiero leerte un pasaje que me llama poderosamente la atención acerca de Jacob, que me gusta, en un libro Patriarcas y Profetas, dice así: en la noche angustiosa, pasada a orilla del Jaboc, así se llamaba el río donde oró, cuando la muerte parecía inminente, Jacob había comprendido lo vano que es el auxilio humano, lo mal fundada que está toda confianza en el poder del hombre. Vio que su única ayuda había de venir de aquel contra quien había pecado tan gravemente. Desamparado e indigno, invocó la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Aquella promesa era su garantía de que Dios lo perdonaría y aceptaría. Los cielos y la tierra habrían de perecer antes que aquella palabra faltara. Y esto fue lo que lo sostuvo durante aquella horrible lucha. Por la entrega de sí mismo y por la confiada fe, Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con su propia fuerza. Así el Señor enseñó a su siervo que únicamente el poder y la gracia de Dios podían darle la bendición que anhelaba. Y cierro diciendo, las mayores victorias de la iglesia de Cristo, del cristiano, no son las que se ganan mediante el talento, la educación o la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se aferra del poderoso brazo de la omnipotencia. ¡Qué versículo, qué pasaje, qué cita tremenda! Hermanos queridos, nos tocará pasar momentos de angustia, el pueblo de Dios también, donde sintamos que nuestra vida puede correr peligro, puede pasar una situación dramática, pero yo quiero decirte, ve a Dios y haz de Él tu fortaleza, tu roca firme, tu fuente de refugio y de socorro, y que Él pueda acompañarte siempre, que Dios te pueda bendecir, es mi deseo y oración, y que tu fe sea gigante en medio de las dificultades, porque las dificultades no son para hundir al cristiano, son para que el cristiano sea gigante y cree en el Dios poderoso que tiene. Quisiera hacer una oración contigo para finalizar, pidiéndole al Señor que pueda bendecirnos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por la vida de esos hombres que aunque con errores y defectos se aferraron a ti y nos dieron una grande lección. Padre Celestial, gracias por tu misericordia ofrecida para nosotros, porque la gracia está abierta y hoy buscamos tu rostro en oración profunda y te pedimos, Señor, bendíceme, bendícenos, no te dejaré si no me bendice, bendice a cada uno de los que hoy escuche este mensaje, que no sea un pecado el que lo aparte de Dios, sino que se arrepiente y se humille delante del Señor y espere de Él
la misericordia y la fuente de bendición que fluyen desde el cielo. Gracias por escucharnos, por tu amor tierno y misericordioso a nosotros. Te pedimos y te agradecemos en el nombre precioso de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos. Que el Señor pueda estar con nosotros es mi deseo y oración.